estar nuevamente con este tema que es muy interesante. Bueno, la verdad que creo que todos los temas son muy interesantes. La verdad que siempre oramos para escogerlo de manera que pueda traer mucha bendición a cada uno de ustedes. Y les digo que no solamente a ustedes, sino también a nosotros, al equipo, a los invitados, nos habla también a nuestro corazón. Quiero darles las gracias a nuestros invitados y se los quiero presentar en este programa. Tenemos Coach Doris. Gracias, Doris, por estar con nosotros. Tenemos a Ana Julia, a Verónica y a Ena. Nos están acompañando en este día con este tema, ¿qué es una persona tóxica y cómo identificarla? Yo quiero comenzar haciendo esta pregunta a nuestros invitados. Ena, cuando se dice ¿qué es una persona tóxica? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Se me viene a la mente una persona agresiva, una persona complicada, una persona que no razona. Muchas gracias. Verónica. Una persona que es amargada, una persona que se queja por todo, que nada le da sentido a su vida y quiere complicar a la demás gente. Gracias. Ana Julia, cuando oíste esta palabra, ¿qué se te viene a la mente? Todo lo que han dicho, más manipulación, frustración, no estar satisfecho con nada. Sí, qué interesante. Vamos a ver, Doris, danos la definición. ¿Qué es una persona tóxica? En primer lugar, de lo que han escuchado, se darán cuenta que todos en algún momento hemos tenido algo de tóxicos. O sea, podemos hablar de personas tóxicas, pero también de comportamientos tóxicos. Quedémonos en la palabra. ¿Qué significa toxicidad? Pensemos en un virus, pensemos que entramos a una habitación donde hay personas contagiadas de gripe o de cualquier enfermedad. ¿Qué nos pasaría en nuestro cuerpo? Pues seguramente nos contagiaríamos. El tema con estos rasgos que ustedes han mencionado como comportamientos y mucho más es no solo el daño que la misma persona se hace, sino también el daño que le hace a los demás al quitarle emoción, ilusión, energía a la vida, al estar escuchando, por ejemplo, las quejas, por ejemplo, la agresividad, por ejemplo, el metaculpa, por ejemplo. La verdad es que rasgos son muchos. Pero ¿qué es una persona tóxica? Una persona que en algún instante no se encuentra satisfecha consigo misma, y al no trabajar en nosotros, al no trabajar en sentirnos plenos, libres y en paz, empieza a crecer adentro de cualquiera de nosotros rasgos de toxicidad por aquello de repente bueno que vemos en los demás y que nos duele de repente no tener en cada una de nuestras vidas. Entonces, una persona tóxica es alguien que tiene algo de negativo, una raíz negativa en su vida. Claro, tenemos personas que sí son tóxicas porque tienen un pasado y una historia tan conflictiva de tanto dolor, de tantas heridas, de tantos abusos, que estas personas viven su vida precisamente de una manera negativa, se sienten amargadas de la vida, sienten que nada les ha ido bien y se sienten mal. Y son personas por naturaleza tóxicas. Pero así como lo decía Doris, y me llamaba la atención cuando estaba también estudiando el tema, porque me di cuenta que todos somos tóxicos, todos en algún momento hemos pasado por un momento de conflicto. ¿Quién de ustedes no ha pasado por momentos, situaciones que nos sacuden, verdad? Y estas situaciones drásticas en nuestra vida nos hacen que por un tiempo determinado nos volvemos personas quejistas, personas que todo lo vemos mal, personas que... Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de esto que dice Doris, ¿verdad? Existe esa toxicidad que es temporal, pero que es importante descubrirla. Porque de verdad que cuando estaba estudiando el tema, me puse a pensar las personas tóxicas alrededor de mí. Pero cuando dije, bueno, es que todos podemos ser tóxicos en algún momento, me pongo a pensar cuántas veces en situaciones determinadas por situaciones que me han pasado, de repente me he vuelto una persona que me esté quejando. Y hasta que lo reconozco, ¿verdad? ¿Y cómo se reconoce? Porque muchas veces las personas no quieren estar con uno.
¿verdad? De repente veo, hey, estoy llamando a no sé quién y no me contesta, y qué le habrá pasado, y que esto. Y de repente puede ser que el problema estoy siendo yo. Que en vez de ser una persona vitamina, como lo habla Marian Rojas, la psiquiatra, ¿verdad? Que tenemos que ser personas vitaminas, que nos llenamos de energía, o sea, nos alegran la vida, ¿verdad? De repente he sido una persona tóxica. Ena, a mí me gustaría que nos cuente algo sobre esta experiencia en su vida. Ok, muy bien. Bueno, quizás directamente no lo viví yo, pero lo viví con mi hija, ¿verdad? La verdad, mi hija tenía una buena amiga, pero una amiga de años, desde pequeñas, se conocieron y se hicieron muy buenas amigas y lograron cultivar esa amistad. Pero llegó un punto, hace poco, que la amiga de mi hija comenzó a quererla manipular, de tal manera que le decía que estaba sola, que se sentía triste, que se sentía mal, porque mi hija pues tenía un noviazgo valga la redundancia, con su novio, y ella no estaba como muy de acuerdo con el noviazgo de mi hija, porque ella quería que el tiempo que mi hija le dedicaba a su novio se lo dedicara a ella. Porque mi hija, pues, de una forma u otra, mi hija compartía con los dos, con su amiga y compartía con su novio, le dedicaba tiempo a ambos. Pero de pronto la relación de la amiga se volvió una relación tóxica, le llamamos, porque ya ella comenzó a exigirle a mi hija que le resolviera sus problemas. Le pasó, por ejemplo, algo de una correspondencia que ella mandó traer unas cosas fuera del país y mi hija estaba en su trabajo ocupada y ella le decía, Grace, por favor, dije el nombre, Grace, por favor, ayúdame con esto, mira que resolvémelo. Entonces mi hija siempre le resolvió sus problemas por el amor que ella le tenía a su amiga. Pero llegó un punto en la amistad de ellas dos que mi hija reaccionó. Llegó un momento que ella me dijo, mamá, no es bueno lo que estoy haciendo. Yo estoy sintiéndome manipulada por ella. Entonces no puedo yo realmente seguir con esta amistad. ¿Usted qué opina? Me preguntó ella a mí y le dije, hija, lo que tu corazón te diga, eso es lo que vas a hacer. Entonces mi hija tomó la decisión de terminar la relación. Interesante, Doris. Justamente en este ejemplo vemos manipulación. Ese es uno de los rasgos de la persona tóxica. En este caso era como, necesito que me ayudes, ayúdame, etc. ¿Cuánta gente también es víctima de manipulación por alguien que se hace víctima? No la historia, pero podría ser alguien que diga, mira, una madre o un padre, tanto que me esforcé por ti, ahora que te necesito, tú nunca estás, tú nunca me venís a ver. Es la misma manipulación, ¿verdad? Es manipular al otro. Eso precisamente son uno de los rasgos de la persona tóxica. Y la solución, que en este caso es factible porque se trataba de una amistad, si se puede, la más fácil, cortar esa relación. Vamos a ver más adelantito qué pasa si el tóxico es mi madre y con quien vivo, para quienes viven con sus padres aún, o qué tal si es mi cónyuge, porque no en todos los casos se puede cortar la relación. En otros casos hay que aprender a poner límites. Que, ¿verdad? En este caso la relación termina, pero el primer punto es cuando tu hija se da cuenta. Y a ti que nos estás viendo, a medida nos escuchas, ve pensando en este momento en dos dimensiones. Primero, ¿qué personas alrededor tuyo pueden ser relaciones tóxicas que a ti te están impidiendo desarrollarte conforme a la grandeza que Dios ha habitado en ti? Y también, ¿por qué no?, hacia quién cada uno de nosotros estamos siendo tóxicos. Y es que podemos pensar, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes fue diciendo de lo que significa toxicidad. Por ejemplo, está la envidia, ¿verdad? Y una persona envidiosa que se puede dar no solamente en las amistades, se dan entre hermanos, se dan entre parientes, se dan entre familia política. Entonces es importante ir viendo la envidia, ¿verdad? Las personas manipuladoras y mentirosas, ¿verdad? Personas que critican, ¿verdad? Personas que siempre se ponen en papel de víctima. Ay, tú sí, yo no, ¿verdad?
Personas que culpabilizan a los demás por tu culpa. Yo por tu culpa. Y esto viene desde Adán y Eva, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente, o sea, hay una naturaleza en el ser humano de estar siempre culpando a los demás. Y esto es bueno identificar cuáles son las personas que tenemos alrededor de nosotros que pueden tener este tipo de comportamientos, ¿verdad? Porque personas que no se hacen responsables de sus propias acciones, ¿verdad? Ajá. Me llama la atención porque también yo creo que personas tóxicas también pueden incluirse hasta los jefes. Por supuesto. Y que son gente buena, porque para ser tóxica no necesitas ser mala, sino que podés ser de las personas buenas que demandás el perfeccionismo, el que manipulás para que te hagan las cosas bien a tu manera. Eso también se ve mucho, pero como es mi jefe, como tiene un buen puesto, como es educado, no se ve como persona tóxica. Pero eso sería bien interesante, Doris, que trataras de analizar, porque no solo nos tenemos que fijar en las personas que tienen su historia, su pasado, o tal vez estas personas también tienen su historia y lo disfrazan. Entonces es bien interesante poder desmembrar lo que de verdad lo tóxico es, porque puede estar en lo bueno y en lo malo. Sí, es que todo ser humano tiene una historia. Todo ser humano tiene una historia, ¿verdad? Nadie se salva, ¿verdad? El único perfecto es Dios y Jesús, ¿verdad? O sea, la verdad es que todos tenemos una historia y todos tenemos esta toxicidad, y no solamente, como decía, todo ser humano puede ser tóxico y manipulador, porque estamos hablando de jefes, de líderes. En la iglesia, ¿cuántos se ha dado en la iglesia? Sacerdotes, se da entre la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, o sea, realmente, maestros, directores, ¿verdad? Pero es bueno ir descubriendo los temas. El tiempo se nos acaba. Yo les pido que no se vayan, quédense con nosotros, que ya regresamos. Gracias por estar con nosotros hablando de las personas tóxicas, ¿verdad? Que es bueno ir identificando, ¿verdad? Si nosotros tenemos personas con las que convivimos o personas cercanas, como nos comentaba en el caso de Ena, de su hija con esta amiga que poco a poco se fue volviendo una persona manipuladora y tóxica. Verónica. Sí, claro, realmente yo fui una persona tóxica y lo estoy tratando de superar por medio de una terapia. ¿A qué me refiero? Yo tenía mucho dolor en mi corazón, y hasta que una persona muy allegada de mi familia me dijo, está abusando de mí. Eso me quebró totalmente y me dio un gran dolor, y dije, yo tengo que buscar una ayuda. Una amiga me había platicado de un retiro que se llamaba El Dolor de la Gracia con Nueva Alianza, y ni 2 veces lo pensé, fui. Pero cuando yo llegué allí, llegué con mucho dolor, mucha angustia, mucha amargura. Me quejaba de todo porque era una persona que me quejaba de todo. Y cuando llegué allí, sí llegué con mucho dolor, pero cuando me fui una persona totalmente diferente. Sabía que tenía que poner límites en mi vida. Sabía que necesitaba una ayuda. Y que todos la necesitamos porque tenemos batallas espirituales y batallas diariamente. Y eso me ayudó grandemente a ser una persona diferente y a dar límites y a decir no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, porque sé que voy a tener que cuidar mi corazón. Gracias, Verónica. Y es que entonces la raíz de esa toxicidad es la historia, el pasado. Por eso decía, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia que nos hace tener ese tipo de comportamientos. Doris. En primer lugar, si retomamos lo que nos dice Vero, que agradezco, veamos un punto clave. Se dio cuenta, alguien le dijo. A ti que nos estás escuchando y también para todos nosotros, preguntemos,
Acostumbrémonos. Si tú estás pensando, no, yo de tóxico no tengo nada, yo la verdad es que he sido víctima de mi esposo, de mi... Ahí ya hay una raíz de toxicidad. Entonces, el primer punto es darnos cuenta, pero el problema es que muchas veces no permitimos que nos digan y nos preguntamos, ¿qué pasa si me doy cuenta? Pedir ayuda, buscar ayuda. ¿De qué te estás perdiendo si hay una raíz de amargura en tu vida? Te estás perdiendo de la belleza de cada día. ¿Verdad? Mientras vemos con envidia, ya Lore lo tocaba en la sección anterior, mientras no somos capaces de disfrutar de la belleza de cada día, preguntémonos por qué. Probablemente estoy viendo lo bueno en los demás. Una persona tóxica, y voy a retomar lo que Ana Julia comentaba en la sección anterior, una persona tóxica puede ser un jefe perfeccionista, un jefe al que tú llegas con un gran esfuerzo con tu proyecto y te dice, no, y te lo tira, o qué sé yo, le dice, faltó tal cosa. Un padre de familia, que el pobre niño llega, saque 9, tenías que sacar 10. Ahí hay una persona tóxica, disfrazado de perfeccionismo y diciéndote que tú tenés que ser la mejor. Pero ¿qué hay detrás? Hay una persona, en este caso un padre o un jefe, que no puede con su propio dolor, o sea, que no puede, que se siente de menos, y al sentirse de menos necesita hundir a los demás. Es importante que vayamos viendo las dos dimensiones del tema. ¿En qué casos? Porque somos tóxicos cada uno de nosotros. Volvamos a pensar en nuestras relaciones en general, porque esto ¿dónde se ve? En las relaciones personales. En cualquier lugar donde hay otra persona, ahí se puede estar visibilizando nuestros propios comportamientos tóxicos y o los de los demás. Solo quiero tomar lo último que Vero dijo. La palabra clave aquí es aprender a poner límites, aprender a decir no, aprender a decir ¿y por qué no? ¿Por qué no? Trata de no dar explicaciones, tomando el tema de límites. Muchas veces nos complicamos porque si Ana Julia me dice, me invita a un lugar y yo no quiero ir, ay, pero es que se va a sentir mal. Hey, no quiero ir, puedo decir no. Y si él me dice, pero ¿y por qué no? Porque quiero descansar. Punto, porque no quiero. Aprende a hablar claro. Dejemos en realidad que el uso de nuestra vida, de nuestro tiempo, también depende del uso que nosotros le queremos dar, porque muchas veces vamos por la vida desgastándonos, cansándonos, por no aprender a poner límites. Y no solo es el límite al ofensor, también es límites en el uso de mi tiempo. Hay unas citas bíblicas muy buenas, hablando de las personas tóxicas. Por ejemplo, en Proverbios 14:7 dice, apártate de la presencia del necio, porque no discernirás palabras de conocimiento. Dice, qué interesante. Hay otra que en Proverbios 12:18 dice, hay personas que hablan sin tino, como golpes de espada, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta en las Sagradas Escrituras cómo el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y nos lo dice también, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Esto está en 1 Corintios 15:33, ¿verdad? Qué importante es ir descubriendo en cada uno de nosotros. Sí, Doris. Bueno, voy a mencionar algunos rasgos para ver quién se identifica de personas tóxicas. Bueno, en la culpa. En nuestra sociedad, una de las cosas que más he visto es la persona que se siente culpable, incluso culpable de sus éxitos. Por ejemplo, estaba esta persona hace poco, una persona embarazada, feliz de su embarazo, pero culpable porque se va a ir de incapacidad y le va a recargar de trabajo a los demás en la oficina, culpable porque entonces ya no va a poder atender a sus padres que ya están ancianos, o sea, está disfrutando algo bueno. Ajá. Y esa culpabilidad, ¿cómo hace que la persona se vuelva tóxica? Porque luego se empieza a sentir víctima, porque nadie me ayuda, porque yo vivo cansada, porque yo me vivo corriendo de un lado a otro, porque yo hago todo. Veamos cómo una cosa nos va llevando a la otra. Ok, a ver, ¿quién quiere contar una experiencia de este tipo? Ena. Bueno, muchas veces quizás sí, ¿verdad? A veces yo me he sentido en esa parte bastante... me identifico, porque también a veces en mi caso, a veces siento que las responsabilidades de mi hogar a veces recaen solamente sobre mí.
¿verdad? Que yo me encargo de los alimentos, del desayuno, del almuerzo de mis hijos, me encargo de limpiar la cocina, de hacer todo lo que es la cocina, dejar todo limpio, dejar ordenado, tengo que salir, dejar todo, entonces, y a veces yo siento que me siento parte, que ya no puedo, que me siento cansada, que me siento agotada, que a veces quisiera alguien que me ayudara todos los días, aunque sea en algo, pero como yo sé que es parte también de mi trabajo rutinario, ¿verdad? Que yo les ayudo a mis hijos también. Y a veces siento que eso me afecta, pues, me hace enojar algunas veces, pero eso también me ayuda mucho al mismo tiempo, porque reconozco que no que soy indispensable, porque no soy tampoco indispensable, sino que formo parte de un equipo con mis hijos y que colaboramos todos, ¿verdad? No solamente, pero eso lo reconozco después, porque también hago mis oraciones, mi tiempo de oración, y ahí es donde yo le digo, Señor, perdóname realmente, porque a veces reniego, ¿verdad? Que me duele mis rodillas, que me duele tantas cosas, y digo, ay no, yo no puedo estar en ese trabajo continuo y todo eso, entonces yo reniego algunas veces. Es que ahí el punto de la toxicidad es cuando los hijos vienen de trabajar, que han tenido presión en el trabajo y muchas cosas, llegan a la casa y pueden encontrar la ENA, decir, ya no aguanto, que solo a mí me toca, sí, que esto lo otro. Me toca así, porque la verdad cuando llega mi hija, por ejemplo, y me dice, ay mami, vengo muerta, vengo cansada. Y hija, ayúdame solamente a colocar los trastos que acabo de lavar, mira cómo tengo el cerro. Guárdame los trastos, hija. Cuando yo le digo eso, me dice, ¿y usted cree que yo vengo de jugar? No. Pero tampoco yo, o sea, a veces yo siento pues que yo me molesto por eso realmente. Pero es súper importante y todos nos podemos identificar con el ejemplo de Ena. Quedémonos en el instante donde ella se está quejando. Ese es el momento. Después hace su oración y ya nos lo comentó. Pero porque a todos nos pasa. Todos podemos sentirnos víctima en un instante, y ahí es donde de repente, por ejemplo, voy a modificar tal vez un poco la historia, mis hijos proveen económicamente, yo voy a ayudar porque ni modo, yo en ese instante no proveo. Entonces, hay un poquito de culpa que se detona en toxicidad, en el instante de no voy a recibir a mis hijos con una gran sonrisa y con amor, sino miren, he pasado todo el día aquí haciendo bla bla bla. Y ahí es cuando los hijos empiezan, ay, el día que pueda me voy de la casa. Porque yo creo que todos hemos sido también, sí, pero también todos hemos sido jóvenes y todo, y cuando oímos a las mamás, oímos a alguien de la casa que se pasa quejando todo el día, dice, ay, no, el día que pueda me voy de la casa. Eso es lo que crea un ambiente de toxicidad. Verónica. Sí, yo creo que yo lo he pasado. Me acuerdo que una de las veces uno se cree víctima, ¿verdad? Y que uno es la persona perfecta. Porque yo me creía perfecta, que era la mejor mujer, que era la gran trabajadora, buena hija, pero también me quejaba de todo. Entonces eso después lo vine a presentar con amargura y enojo. Y yo decía, ¿pero por qué yo? Me venía siendo una víctima de las circunstancias, de las amistades. A veces uno quiere como yo me sentía como que era muy feliz, la persona muy feliz y alegre y jovial y todo, pero ya después veía tanto que parece que mi amiga criticaba, o que mira que esos zapatos que están feos, o una cosa así. Entonces uno por quedar bien no dice nada y se queda callado. Entonces a la vez es víctima de la toxicidad, de lo mismo. Pero dije yo, no, por eso tengo que pedir ayuda. Yo tengo muchos puntos que necesito salir de esto. No quiero estar en este dilema, no quiero estar con unas amistades tóxicas, en un ambiente tóxico. La familia la tenemos que aceptar porque la amamos y la queremos. O tal vez a la familia de nuestro esposo, que a veces no nos aceptan porque son como somos. Sí. Y porque a veces hay envidia en la familia. Exacto. A ver, Ana Julia. Yo creo, en mi caso, con mi historia, cubre todo, pero bendita historia que me ha hecho reflexionar. Me ha costado muchísimo, entre lágrimas, oración, quebrantos, de cada día tratar de ser mejor,
porque todos los días se te va a presentar una prueba. Si tú no estás orada, actúas en la carne. Si estás orada, como que asimilas más las cosas y al fin del día llegas y haces una revisión de tus avances o de tus retrocesos. Porque creo que la vida de uno, especialmente en el caminar del Señor, cuando ha conocido al Señor, es tratar de ir siendo mejores. Sí me ha costado muchísimo. Ahora que estaba oyendo lo que decía Ena, ahorita mi hija está en el hospital y yo antes, mis hijos viven fuera y yo estoy aquí. Entonces, para mí era armar un caos en mi mente. Dios mío, están enfermos, ¿qué hago? Los empiezo a llamar, trato de ver si voy. Ahora que me habló y me dijo, no, fíjate que esto me ha pasado, dije, ok, bueno, te voy a hablar cuando salga de la grabación. En ese momento colgué, me puse a orar, se lo entregué al Señor. No puedo hacer más, el Señor puede hacer todo, y me vine tranquila. Y yo en el carro venía pensando y dije, hey, ese es un cambio que ha sucedido en mi interior, porque no era así. En el momento que yo no conseguía, ahora que se llevaron a mi hija a hacerle una resonancia, que no me contestaba, y dije, ¿qué pasó? Empecé la cabeza a volar, que es lo que tiene, y en eso dije, no, el Señor tiene el control. Gracias, Ana. No se nos vaya, vamos a un corte comercial. Gracias. Doris, háblanos de otra característica. Uno de los frecuentes, lamentablemente, y hablamos de la culpa, que lo que nos lleva, pero una de las cosas que más he visto en personas, en procesos de coaching, en retiros, es a personas víctimas del agresivo verbal. El agresivo verbal es una persona tóxica, ¿por qué? Primero, porque se vuelve sarcástico. Porque empecemos por decir algo. El que se vuelve agresivo verbal es una persona tremendamente insegura. Y su inseguridad la cubre con una pantalla de poner distancia, con una pantalla de ataque al otro. ¿Quién es el agresivo verbal? Es el que siempre está menospreciando logros del otro, se vuelve sarcástico, es una persona que tiene el no como primera cosa. Si tú haces algo, te va a decir, ¡qué horrible! O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cocinar un plato y me dijeron, ¡qué cosa más asquerosa! O vuelvo al niño o vuelvo al empleado, pues, que llega con un proyecto, producto de un esfuerzo. Ay, no, mire, agradezca que no lo despido, repita eso, pero con sus palabras, y no solo con las palabras, con la mirada y con los gestos, te denigra. Por eso es una persona tóxica, porque te hace perder la ilusión o la emoción de la vida y poco a poco te va drenando la esperanza. Porque tú que creías que ibas a salir adelante con un proyecto, por ejemplo, te dicen, no hombre, ¿y tú crees así como está el país? No, estás loca, no se te ocurra. Ese tipo de frases, ese tipo de palabras, ese tipo de denigrar. Sí. Ese es otro de los tóxicos frecuentes en nuestro contexto. En nuestro ambiente. Verónica, una historia. Sí, cuando va uno en la calle, uno va manejando. Y me recuerdo de que yo iba dando una de las vueltas, pero la di mal, no puse la vía. ¿Para qué? Vino esta persona, me insultó, me dijo hasta de lo que me iba a morir. Gracias a Dios estoy todavía viva. Pero sí me impactó, y todavía de la forma en que me lo dijo, quizás iba muy sensible. Entonces me dijo muchas palabras muy hirientes. Me sacó hasta mi madre. Y ustedes saben que eso, a la madre pues no se la toca. Entonces, ahora, después del retiro que yo hice, yo vine a perdonar a esta persona. Porque todavía el Señor me lo reflejó que tenía que perdonar a esta persona, porque como que me traumó, como que me dijo, usted no puede manejar. Usted no, porque me dijo que era un inútil. Pero me lo dijo con palabras, ¿verdad?, que no podemos decir aquí. Entonces pienso que después, aparte de eso, uno se vuelve agresivo.
porque a mí me ha pasado, yo he sido agresiva. Porque la otra persona me ofende, empiezo a gritar. Y he ofendido a la otra persona, entonces me he vuelto agresiva a la vez. Así es de que estoy tratando, todavía estoy en el proceso, no es fácil, pero uno tiene que pedir ayuda. Y que esté Dios siempre en nuestro corazón. Gracias, Verónica. ¿Qué nos hace volvernos agresivos? Toquemos el punto que Vero nos acaba de compartir. Ella dijo, cuando a mí me dicen, cuando a mí me atacan, yo también me vuelvo agresivo. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Hay una sensación un poquito de necesito que me respeten. Y he aprendido, y muchos hemos aprendido, que la única forma de lograr que me respeten es subir la voz. Ojo con eso, porque ¿qué hay detrás de ti cuando tú te enojas? Por ejemplo, si tu hijo no te hace caso, cuidado con los padres. Tendemos a denigrar a nuestros hijos, aunque no usemos malas palabras. Es que me está faltando el respeto, es que aquí mando yo. Eso es agresividad verbal. Aquí mando yo, porque yo soy el papá, porque aquí yo mando. ¿Qué le estás diciendo al hijo? Yo soy más que tú. Por ejemplo, ¿qué le estás diciendo al empleado? Entonces veamos esos puntos, porque como nos dice Vero, cuando me atacan, yo también empiezo a subir la voz. ¿Y por qué empiezo a subir la voz? Porque creo que si no, no me van a escuchar. Entonces el agresivo verbal viene precisamente de ahí, ¿verdad? Una persona que o sea, incluso si tal vez has recibido mucho daño en la niñez, mucho abuso físico y verbal, entonces eso llega en la edad adulta como para decir, a mí nadie me va a faltar el respeto, nadie me va a alzar la voz, nadie me va a criticar, nadie me va, ¿verdad? Y siempre viene de esa raíz. Lorena, ¿y qué pasaría cuando uno se siente que la persona ha sido agresiva con el silencio? Sí, porque está la agresividad del silencio Pasiva. también, es la agresividad pasiva. Sí, de hecho, es uno de los maltratos, uno de los rechazos más grandes que sentimos, el que nos ignoren. El que te hagan invisible. El que te vuelvan invisible es uno de los rechazos más grandes. Eso es tremendo. Que podemos sentir. Porque si a ti, y ojo que me lo han dicho, hay personas que me han dicho, mira, yo preferiría que me gritara y me insultara, porque por lo menos se toma la molestia de hacerlo. Pero que me ignoren, sí. O sea, jamás, por ejemplo, una pareja puede dejar de hablarse. Bueno, está en la palabra del Señor, porque allí estás diciéndole al otro, ni siquiera vales lo suficiente como para que te dirija una palabra. Eso es agresividad también. Entonces también pudiera decir que una persona que ignora a otra y lo hace continuamente, también se vuelve una persona tóxica, Sí. porque al final la toxicidad es lo que hace sentir al otro. Es daño, ¿verdad? Es el daño al otro. ¿Y qué importante es todo esto? Porque a veces cuando uno no conoce lo que esto significa, a veces uno repite los patrones de conducta de su casa. Padres que simplemente les dejan de hablar a sus hijos. Entonces, cuando los padres dejan de hablar a sus hijos, los hijos entre hermanos se dejan de hablar. Entonces, cuando estas personas llegan a contraer matrimonio, entonces hacen lo mismo, son patrones de conducta. Sí. Ena. Bueno, quizás sí, ¿verdad? Porque en alguna ocasión yo me discutí con mi hija, tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios, pero en algún momento tuvimos una diferencia, nos discutimos y pues yo dije yo, ¿verdad? Yo sé que cometí un error, lo acepto. Yo dije, la voy a castigar con mi silencio. La voy a castigar y por lo que ha hecho me faltó el respeto, me gritó y por eso que ella hizo conmigo, pues yo voy a tomar cartas en el asunto y yo pues me voy a retirar un poco y luego yo misma voy a poner más límites entre ella y yo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la verdad, pues así fue. Pasé quizás unos 15 días. Ella me saludaba, buenos días mamá, buenas. Entonces yo estaba molesta y yo quise que con el silencio y con ignorar ciertas cosas, y lo logré, porque yo logré, yo sé que no fue lo correcto, pero en ese momento yo sentí el deseo de mantener mejor
tal vez una distancia, ¿verdad? Y siento que fue muy beneficioso eso para las dos, porque yo estuve analizando, viéndome, haciéndome pues mi misma crítica, yo misma, cómo yo estaba actuando, y de una vez también yo decía, mi hija todavía no ha madurado lo suficiente como para que ella vea que el estar al lado de ella, cuántas hijas que no tienen a su mamá cerca, pues desearían realmente tener a su mamá que las apoya en todito, así como decía Ana Julia, que su hija le llama que está enferma, ella quisiera salir corriendo para atenderla, igual soy yo, ¿verdad? Yo me desvivo por mis hijos, pero en esa ocasión me tocó tomar esa decisión con mi hija, pues porque sentí que ya hasta ahí, se sobrepasaba un poco el límite. Y creo que eso nos ayudó mucho, porque después de eso, mi hija realmente ha tomado conciencia, y ahora pues es más respetuosa, baja más la voz, y estamos luchando ambas. Estamos tal vez en una batalla de querer mejorar nuestro carácter, de querer mejorar nuestra relación, sobre todo pues que yo estoy más cerca, entre comillas, del Señor, tengo que darle mucho más testimonio a ella de amor, y trato pues, porque la vida es así, no somos perfectos, nos equivocamos, nos caemos, pero nos tenemos que volver a levantar también para poderle ayudar a nuestros hijos a que ellos también un día les toque lo mismo, caerse y volverse a levantar. Entonces yo creo que para mí, si los que me están escuchando, realmente es importante reconocer primero que yo soy a veces el problema, ¿verdad? No solamente ver el problema en el otro, sino que ambos. Y pues lograr de llegar a un acuerdo y pues respetar. El respeto para mí es súper importante. Gracias, Ena. ¿Qué retomamos del testimonio, lo que nos comparte Ena? En primer lugar, quiero decir algo. Hay momentos donde es necesario poner límites. Y sin sentirnos culpables por eso, porque si hay una falta de respeto, si hay gritos, si hay insultos de parte de un hijo, hay un punto donde es válido poner límites. La clave es aprender a hacerlo en tono firme y con calma. Eso es lo difícil, ¿verdad? Sin embargo, ¿hacia qué deberíamos de aspirar todos? Y esto es un trabajo de todos los días y de todos, a poder hablar, en lugar del punto de dejo de hablar para que aprendas. ¿Será que podemos ir avanzando hacia, hija, vení, sentate, conversemos, dialoguemos, pongámonos de acuerdo? Este es un trabajo, es una madurez como equipo, en este caso madre e hija, pero igual nos pasa en las empresas. Veamos un punto dentro de lo que Ena nos compartió, dice, yo me desvivo por mis hijos. Cuidado con eso, porque hay un punto donde ahí también hay que poner límites, porque también cada uno, necesitamos tener nuestros propios sueños, necesitamos tener nuestro espacio, necesitamos tener nuestro tiempo para nosotros. En el momento que sentimos, me dejo de hacer mis cosas por atender al otro, ya hay una raicita que en algún momento va a detonar en sentir que estoy dando de más, estoy dando más de la cuenta. Miren cómo la vida finalmente es un equilibrio. Si yo equilibro mis necesidades personales con mi rol de madre, entonces siento que hay un equilibrio en mi vida y que estoy atendiendo todas las áreas. No sé si me explico. Muy interesante. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Hay una cita bíblica que creo que vale la pena poder decirla sobre el tema que hemos estado hablando. Está en Romanos capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante hasta el 21, es normas concretas de conducta. Y bien bonito porque también nos habla San Pablo cómo nosotros tenemos que aprender a poder cómo tenemos que ser nosotros cuando estamos con personas tóxicas. Vero creo que era la que decía que, o sea, hay familiares en las cuales, o sea, tenemos que convivir y compartir con ellas, y son personas tóxicas. Y ya se habló de los límites que hay que poner y todo, porque cuando se trata de amistades y se trata de personas externas en un trabajo, un jefe,
hasta incluso hermanos de comunidad. Uno puede poner límites y puede guardar toda la distancia, pero en la familia, con los hijos, con el cónyuge, con la mamá, con el papá, con los hermanos, a veces es un poco difícil. Y aquí nos dice, San Pablo dice que el amor entre ustedes no sea hipócrita, aborrezcan lo malo, apréciense unos a otros como hermanos, sean los primeros en estimarse unos a otros. Dice en el versículo 12, vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Porque fíjense que qué bonito, porque él dice la esperanza, la paciencia en base al sufrimiento, y sean perseverantes en la oración. Es que en la oración se logran muchos milagros, de verdad que sí. ¿Verdad? Dice, bendigan, alégrense con los que se alegren, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean engreídos, antes bien pónganse al nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien ante todos los hombres. O sea, tiene una belleza, son normas de comportamiento, Romanos 12, del 9 al 21, porque creo que esto es importante. El tema es amplísimo cuando hablamos de toxicidad, porque es todo aquello que a ti te hace mal, cuando tienes una persona que te chupa, como decimos, la energía, que te hace sentir mal. El tiempo se nos está terminando. A mí me gustaría, Verónica, que quisiera darle un mensaje a nuestros televidentes. Sí, muchas gracias. Si yo le quisiera decir de que tienen que buscar ayuda. Definitivamente busquen terapia, una persona que les va a ayudar a orientarse para salir del problema, para salir del dolor. Si usted siente sufrimiento en su corazón, busque al Señor, póngase a los pies del Señor Jesucristo y Él va a tener la solución en su vida. Gracias, Verónica. Ena. Sí, yo quisiera decirle a los amigos que nos escuchan y que nos miran, por supuesto, que algo muy importante que a mí me ha dado mucho, digamos, éxito en mi vida espiritual es el amar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha dado mucha fortaleza, me ha dirigido mis palabras, mis pensamientos. Yo creo que no podemos vivir sin esa dirección del Espíritu Santo, porque realmente Él ha sido mi ayudador, Él ha sido mi fortaleza, y es en mis momentos difíciles que vivo a veces, Él es el único que me sorprende cada día con sus detalles de amor. Gracias, Sí. Gracias, Ena. El Señor nos ha enseñado en su palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. Y aplicado a este tema, te quiero dejar el punto de cuida tu bienestar emocional. ¿Cómo? En primer lugar, aprende a poner límites. Decide qué batallas pelear. No todas las batallas vale la pena pelearlas. Solo recuerdo cuando mi hijo entró a la adolescencia, decidí que iba a pelear 3 batallas. Yo decidí que no faltara el respeto, que tuviera buenas notas y que cumpliera los horarios de llegada. Tú decides las tuyas, pero te doy el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no quería que de esos años él recordara a una madre que estaba siempre regañando. No todas las batallas vale la pena, no siempre tienes que ganar. A veces dejar que el otro gane en cosas irrelevantes vale la pena. Cuida tu bienestar emocional, aprende a poner límites, pero aprende también a disfrutar los detalles, aprende a ver un amanecer, aprende a agradecer al final del día por lo que sea que haya sucedido, bueno o malo. Cuando tú cuidas tu bienestar emocional, dejas de ser víctima de las miradas, las frases, las palabras o lo que sea que los tóxicos, que siempre van a estar alrededor, quieran irradiar hacia ti. Y es importante también, porque hablábamos que hay personas que están pasando por momentos difíciles y que en esos momentos difíciles pueden ser personas tóxicas. Saben que puede pasar cuando alguien pierde el trabajo y pasa un tiempo sin trabajo, se quejan, andan de mal humor, están pasando por momentos y se vuelven personas tóxicas. Creo que es bueno que cuando nosotros conocemos a personas que no han sido tóxicas, que han sido buenas, que hemos tenido buenas relaciones y está pasando por momentos de toxicidad, creo que es importante
en vez de etiquetarlas y decir, mira, fulana de tal, ¿verdad? Es mejor dialogar, buscar y decir, ¿qué estás pasando? Porque te estoy viendo que últimamente te estás quejando demasiado, estás criticando mucho. O sea, ¿qué es lo que, en qué etapa de tu vida estás pasando, qué situación, para poderte ayudar? Yo creo que eso sería muy importante. Ana Julia. Yo creo que lo importante es reconocer los errores, tratarlos de enmendar y seguir. Porque vamos a seguir fallando. Mientras tengamos vida, vamos a seguir fallando. Y eso es lo que nos hace crecer también. Cuando fallamos, reconocemos, enmendamos, continuamos. Eso te hace crecer. Si no enmendas, te quedaste. Estábamos hablando antes de empezar la grabación de los apóstoles. ¿Quiénes eran tóxicos? Fíjense, eso es una pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes eran tóxicos? Bueno, Judas, que definitivamente sabemos que Judas, ¿verdad?, pasaba criticando al Señor, ¿verdad? Pero también decíamos que, ¿quién más? Pedro. Seguramente se le salió algo de agresivo, ¿verdad? Pedro también, pues. Tomás en el hecho de decir que yo tengo que ver para creer. O sea, puede ser de que... eso significa poner en duda lo que los demás están diciendo. Y eso hace que una persona tenga un momento difícil cuando alguien dice, no te creo, o sea, es como decir, sos un mentiroso. Puede haber tenido un momento de toxicidad, sí. Pedro cuando le dijo, no señor, no vayas, no señor, eso, ¿crees que llueve fuego sobre este pueblo? O sea, realmente también. Yo me ponía a pensar en María Magdalena. Bueno, pero en eso, porque por las películas que han habido, o sea, uno puede tomar, ¿verdad?, esta serie del Elegido, de Chosen, que es muy buena. Ahí podemos ir viendo, ¿verdad?, estas personas, ¿verdad? Bueno, y yo creo que todos, porque incluso acuérdense, Jesús hubo un momento que dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos, verdad? O sea, es que era muy duro con la humanidad del ser humano. Y de hecho, para eso nosotros tenemos que ser personas de oración. Porque el Señor nos invita también a la tolerancia. Sí hay que poner límites, es necesario poner límites, pero también tenemos que ser personas tolerantes, personas que sepamos disculpar, que sepamos amar, que sepamos aceptar a las personas como son. El próximo programa está muy bueno. Yo les invito a que no se pierdan el próximo programa, que creo que va entrelazado con ¿verdad? Que es la paz en medio de los conflictos, ¿verdad? Y creo que va a ser de mucha bendición ese programa. Y es esto, ¿verdad? Aprender a lo que nos decía en Romanos, la cita que les leí, ¿verdad? En Romanos 12, del 9 al 21, es ser amorosos y ser tolerantes. El tiempo se nos acaba, pero tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar cuánta toxicidad hay en nosotros y cuánto daño estamos haciendo a los demás, incluyendo a nuestros hijos, y también descubrir la toxicidad en los demás. Ana Julia, nos haces el favor de orar, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mi buen Jesús, aquí vengo una vez más a entregarte todos mis uniformes, mi uniforme de agresividad, de toxicidad, de creerme que soy mejor e indispensable. A medida, mi Dios, que te voy entregando todos estos uniformes que me han ayudado a aparentar que todo está bien a mi alrededor, me puedo ver, Señor, ahora desnuda. Y qué belleza poder reconocer que me hiciste a tu imagen y semejanza, para entender, para comprender, para tener compasión, para ayudar. Y eso es lo que quiero hacer, Señor. Y quiero que mandes tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos presentes aquí, a los que nos están viendo por televisión, para que nos toque, para que nos revista nuevamente con ese sello de verdaderamente hijos tuyos. No quiero ser parte, mi Dios,
de apartar a la gente. No quiero ser parte, Señor, de contribuir a este mundo que está tan convulsionado. Ya no quiero ser así, Señor. Quiero agradarte a ti. Quiero agradarme a mí mismo, porque muchas veces me olvido de que yo también tengo derecho a ser feliz. Ayúdame a revisarme, mi Dios, para que cada día con tu ayuda pueda ir cambiando, pueda ir mejorando, pueda ir entendiendo que yo no tengo la última palabra, que yo no tengo por qué minimizar a los demás, que yo no tengo por qué hacer invisible a las personas que yo quiero. Eso yo sé que no te agrada, Señor. Por eso te pido perdón. Y te entrego, Señor, mi corazón nuevamente para que lo tomes y lo cambies. Solo con tu ayuda puedo salir adelante, Señor. Hazme humilde como tú eres humilde. Gracias, Señor. Gracias, Virgencita, porque también intercedes por nuestras peticiones, por nuestros anhelos del corazón. En este día, concédenos no ser personas tóxicas. Concédenos la gracia para poder abonar a este mundo para que sea un mundo mejor. Gracias, Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo se nos acaba. Quiero recomendarles este libro, que es muy bueno, ¿verdad? Gente tóxica. En librerías La Ceiba lo puedes encontrar. Y como siempre, agradeciendo a nuestros invitados, Doris, Ana Julia, Verónica, Ena. Gracias por estar con nosotros. Les quiero recordar su programa Para Dónde Vamos, los martes a las 9 de la noche, sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga.